Hola, buenos días, feliz de estar aquí. Tengo que ser rápida porque si no no me alcanza el tiempo. Muy feliz de estar aquí, creo que ha sido una construcción muy positiva, construir el feminismo latinoamericano, internacional, es muy positivo y bueno, estoy muy feliz. Eh, Quería, ya Alma dio esta introducción sobre cuál es la perspectiva que desde la economía feminista le damos a estos temas, y yo quería centrarme más en la OMC y en lo que estamos, en la relación que tiene estos temas económicos y el por qué la OMC tiene a ver con nuestras vidas, nos impacta muy directamente. Les quería comentar para iniciar que estamos armando, este proceso ha sido una tentativa de hacer una discusión de cómo juntar lo que llamamos las tramas económico-financieras de la violencia contra las mujeres. Ir viendo cómo sumamos todas estas discusiones económicas, comerciales, fiscales, etcétera, y viendo cómo ellas van determinando la vida de las mujeres y la violencia que sufrimos las mujeres. Entonces, un poco también traer la OMC en este sentido. La OMC como el espacio donde se deciden las políticas comerciales. La OMC es el lugar donde básicamente los países se juntan para definir las reglas del comercio, pero al mismo tiempo sabemos que se ha ido construyendo como un espacio donde quienes dictan las reglas del comercio son las grandes empresas transnacionales a partir de las negociaciones que hacen los estados nacionales. Y frente a eso quería solamente hacer un pequeño comentario más general, diciendo que también tenemos que ponerle un ojo a esta discusión. La economía que viene globalizándose, financiarizándose cada vez más, tiene en este momento esta lógica capitalista globalizada que cada vez menos tiene relación o depende de los ámbitos económicos nacionales. Esto es una primera idea que tenemos que ir pensando, cómo se da ese proceso de la relación entre lo transnacional, el ámbito de lo que llaman ahora la gobernanza. A veces voy a decir unos temas en portugués, pero más o menos son parecidos y se entienden, la gobernabilidad global, y el ámbito como el capitalismo, que precisa de regulación en el ámbito internacional, pero también en los ámbitos nacionales, está haciendo ese proceso de relación. Los ámbitos nacionales cada vez más con menor poder de regular y de hacer políticas públicas. Algunos autores están hablando de la captura de las corporaciones a los estados nacionales. Otros hablamos, bueno, siempre estuvieron capturados por los intereses del capital, aunque muchas veces ha sido parte de la disputa nacional de cómo eso se expresa en las políticas, sean de intereses de las grandes empresas o de los grandes capitales o de las élites tradicionales, y cómo se disputa esa política nacional. Pero en este momento cada vez más esto está siendo modificado profundamente. El capitalismo financiero globalizado impone cada vez más sus reglas a los estados nacionales, y estos estados nacionales perdiendo poder de determinación de las políticas y de la propia regulación capitalista que siempre hicieron. Y en la OMC justamente es donde se disputa la política comercial global de este capitalismo financierizado que viene, digamos, que el comercio de bienes, pero no solo de bienes, tiene su centro. La OMC discute, ¿qué es lo que negocia la OMC? ¿Qué es lo que se discute dentro de la OMC? La vida toda de las personas. Primero punto que tenemos que decirle a la gente en la calle, en todo lugar, la vida misma.
¿Por qué? Se discute desde los temas de la agricultura que afectan a millones y millones de personas en el mundo, campesinos, productores rurales, pero también de eso depende, de esa negociación, depende el precio de los alimentos, depende lo que se llama la soberanía alimentaria, o sea, la capacidad de los países de tener reglas y decidir la alimentación de un país, una alimentación que está siendo cada día más homogeneizada, globalizada, dependiente de los precios internacionales de los alimentos. Entonces, esto es fundamental. Esto nos toca a todos y a todas. Otro tema que se discute, que también se conoce menos, el de la agricultura ha sido el motivo fundamental de los grandes debates en la OMC, las grandes disputas en la OMC, porque están los intereses de los países menores, que son los países que tienen, no tan menores, la India, por ejemplo, quiero decir, los países menos desarrollados, que disputan la lógica de la agricultura. Tenemos también la discusión sobre servicios, y aquí estamos hablando de la mayor parte de las economías de los países. Cada vez más las economías se están haciendo ligadas a los servicios. Entre el 60 y el 80% de todas las economías es de los servicios. Las economías desarrolladas como las europeas, el 80 o más por ciento es del sector de servicios. Y nuestros países cada vez más el tema de algunos están llamando de la servificación, o sea, este avance del sector de servicios en las economías está siendo extremadamente fuerte e importante. ¿Y qué discutimos ahí? Otra vez, todo, servicios de agua, del acceso al agua y saneamiento, servicios de transporte, servicios de telecomunicaciones, servicios ambientales, servicios financieros, toda la regulación bancaria, además de la circulación de las personas en el mundo, porque hay una parte de la negociación de servicios que se refiere a las reglas para la circulación de las personas. Y cuando la OMC viene hablando de liberalización, o sea, de libre acceso, de flujos libres, de que todo el mundo, las mercaderías y los servicios puedan, y los capitales puedan circular libremente, es con relación a las personas que la liberalización no funciona. No hay libre flujo y cada vez es más complicado el tema de la negociación de la circulación de las personas dentro de la OMC, y que da lugar a las migraciones y que da lugar a las mil formas de problemáticas como la que se está viendo ahora en Estados Unidos, de una presión enorme sobre el tema migratorio para bajar el precio del trabajo de las personas, básicamente, ¿no? Porque es ahí que se regula básicamente la dificultad del acceso y de la legalidad, se hace que los trabajos de los migrantes caigan por el suelo, ¿no? Bueno, en fin, entonces esto también se negocia en la OMC. En la OMC también se negocian los temas de propiedad intelectual, que tienen a ver con qué, también con un montón de cosas de la vida cotidiana de las personas. Tiene a ver con las semillas y la patente de las semillas, que se encarecen y que se dificultan el uso para los campesinos que vienen hace miles de años haciendo un proceso de cuidado de las semillas, de mejora de las semillas. El tema de las patentes para las grandes empresas transnacionales, el tema de los medicamentos, y este es un tema central para la salud pública y entre otras para las mujeres. En fin, el sector de patentes también entonces tomando una gran importancia de la vida de las personas. Mencionaría un montón, pero solamente me voy a quedar en el tema de las inversiones. Las inversiones, en realidad, el libre flujo de las inversiones es el corazón de estas negociaciones de libre comercio, de los acuerdos de libre comercio, de los tratados como eran el ALCA, como son este tratado que ahora quieren firmar con la Unión Europea y que es muy posible que salga de aquí como una de las pocas cuestiones que van a decir que consiguieron un acuerdo de libre comercio.
es una mentira. En otro momento podemos hablar sobre este acuerdo específicamente con la Unión Europea, pero lo están anunciando como que va a salir un acuerdo de libre comercio finalmente desde el Mercosur. Entonces, este es el corazón de las negociaciones, el tema de las inversiones, el flujo libre de las inversiones por el mundo. Estos son los temas que ha venido tratando la OMC y quiero dedicar los últimos 2 minutos que tengo, que ya me pasó el cartelito, a decirles que en esta oportunidad también la OMC quiere traer un tema nuevo, quiere incorporar a la agenda, a una agenda que no podría incorporar temas nuevos porque todavía se está discutiendo lo que se llama la ronda de Doha, que es una negociación que empezó en 2001 y que tenía que tener definición sobre los temas agrícolas, que no está habiendo esa definición, no se podían tomar temas nuevos, pero están tratando de incorporar un tema nuevo muy grave. Le están llamando de el comercio electrónico. Cuando están hablando de comercio electrónico, yo siempre que digo esto me acuerdo y lo menciono, me acuerdo de Paulo Freire y el lenguaje engañador, porque la OMC es campeona en lenguaje engañador, habla de liberalización, habla de libre flujo, habla de cosas muy agradables, muy lindo, todo libre, ¿no? Cuando hablan de comercio electrónico, no están hablando de comercio electrónico. Tenemos que tener claro que están hablando de la economía digital. Están hablando de la liberalización de los datos. Y no solamente de los datos personales de lo que nosotros hablamos en el WhatsApp, de lo que ponemos en el Facebook, no. Las 5 mayores empresas del sector, que son, se ha hablado de una sigla GAFA dentro de las negociaciones, pero son el Google, Apple, Amazon, Facebook, Microsoft. Estas grandes empresas que son americanas pueden estar en este momento, digamos, recuperando o dándole un aire nuevamente a la globalización y a la hegemonía de Estados Unidos globalmente. Esta es un poco la posibilidad que estoy colocando, porque en esta disputa global hegemónica fuerte que se está dando entre China y Estados Unidos, China con una propuesta maciza de inversiones en todos los continentes, Estados Unidos tiene para oponer de alguna manera, como para tener una alternativa, esta economía digital que puede volver a darle un aire a la hegemonía norteamericana, al imperialismo, digamos, como se la dio la economía globalizada en los años 70, 80. Entonces, les puede dar un respiro. Y esta economía digital significa realmente el control de lo que llaman los Big Data. O sea, no solo los datos, como les digo, personales, sino los datos de los gobiernos, de las universidades, de la ciencia. O sea, es la captura por 5 empresas de la nueva economía global, como dicen algunos economistas, del nuevo petróleo del siglo XXI, que son los datos. Este es el sentido de esa negociación y por eso que es dramática e importante, porque nos está hablando de que la tal sociedad del control que nosotros, y seguramente en esta facultad han escuchado hablar mucho, de la sociedad del control que Foucault y que otros autores han venido hablando, diseñando y levantando la problemática, se está concretizando, se está haciendo cada vez más una realidad en nuestras vidas, la sociedad del control profundo de las economías, de la vida de las personas. Y ahí yo le agrego, y me gustaría que desde el feminismo comenzáramos a pensarlo, de la intimidad, del deseo de las personas, que ya viene siendo manipulado, de la sexualidad y del control de la reproducción de la vida, a inclusive llegando a la reproducción
artificial de la vida, retirándonos el poder de la maternidad, y esto es una cuestión serísima que el feminismo no viene discutiendo, y yo creo que tenemos urgencia para discutir estas cuestiones y precisamos salir de los cuadraditos que tenemos, y yo concuerdo muchas veces con Verónica, con la cuestión del, yo creo que el feminismo se ha neoliberalizado en cierto sentido, se ha tomado aspectos, como todos los movimientos sociales, pero el feminismo también, y creo que tenemos que hacer una profunda autocrítica para tomar algunos de estos temas que están determinando el control de la vida y de la sustentabilidad, de la no sustentabilidad de la vida, en cuanto a nosotros, como Alma decía, nuestro objetivo es el debate de la sustentabilidad de la vida. Gracias.